Buen día amigos de Bolivia, iniciamos con doctora Viayala. Desde ya les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 214-8440 y escribirnos al 656-39-678. Están invitados también a buscar a doctora Viayala en Facebook como doctora Viayala, ponerle me gusta y revisar algunos programas pasados que ya están en la red, por supuesto, para ir también realizando sus sugerencias. Les recuerdo que en Twitter estamos como @doctora Viayala1 y así ustedes podrían seguirnos y realizar también cada una de sus consultas vía internet. Gracias por seguirnos y por estar, por supuesto, cada mañana junto a doctora Viayala. La propuesta de hoy es Hijos Rebeldes. Vamos a hablar de este tema junto a la psicoanalista Cecilia Bandina, a quien quiero dar la bienvenida. Cecilia, es un gusto tenerla en doctora Viayala. No, el gusto es mío. Muy agradecida por la invitación. El programa de hoy dedicado a esos jóvenes, a esos padres que seguramente en casa y más que todo en estas fechas, porque estamos cerrando la gestión escolar, tal vez se están notando ciertos cambios en el comportamiento de sus hijos. Pues el programa de hoy es para cada uno de ustedes. Recuerde que puede comunicarse con nosotros de manera abierta, comentarnos sus experiencias. No hay mejor entrevista que no sea a través de sus consultas en Doctor Viayala. Iniciamos entonces con esta introducción. La rebeldía es una de las señas de identidad de la adolescencia. Esa característica de enfrentarse a todo y a todos puede tener aspectos positivos para la vida de nuestros hijos adolescentes, si sabemos encauzarla bien. Pero a la vez la necesidad que tienen los adolescentes de desafiar todas las normas provoca con mucha frecuencia enfrentamientos con sus padres. Hay veces que el enfrentamiento con los padres dificulta la propia maduración del adolescente, pone en peligro e infiere muy negativamente en la vida normal de la familia. En esos casos hay que actuar. Y además hay que actuar inmediatamente. No es bueno dejar pasar tiempo pensando que ya cambiará o que es una época que pasará. Pero muchas veces los padres no saben realmente cómo actuar ante esas situaciones. Tienen la sensación que es imposible parar la situación en la que se ha convertido el carácter desafiante de su hijo o hija. Hoy hablamos sobre hijos rebeldes. Recuerde que puede comunicarse con nosotros. Desde ya estamos a la espera de cada una de sus consultas y por supuesto que nos vaya comentando sus experiencias y sugerencias acerca de este tema. No hay mejor entrevista que no sea a través de cada una de sus consultas y es importante que las vaya haciendo con tiempo de anticipación para así poder dar respuesta a cada una de ellas. Cecilia, ¿qué es rebeldía? Bueno, la rebeldía es la falta de adecuarse al entorno, a las actividades, a los roles, a lo que nos implica, ¿no? El entorno en el cual vivimos, la sociedad, el núcleo familiar, el núcleo laboral, ¿no? El núcleo académico. Entonces la persona no concuerda con esas normas, ¿no? que tiene el entorno, entonces busca una forma de imponer sus propias normas. Pero la característica en el periodo de adolescencia es que esta imposición de las propias normas es con mucha impulsividad, ¿no? Entonces con una conducta incluso a veces un poco hostil, un poco agresiva, un poco torpe, ¿no? ¿Desde qué edad se puede ser rebelde, Cecilia? Bueno, desde cualquier edad. Ahora, en el niño y en el preadolescente, adolescente en muchos casos, es algo que se puede notar con mucha más puntualidad. ¿Por qué? Porque el adolescente no es un niño, pero tampoco es un adulto, ¿no? Está en la plena transición. Entonces no tiene todavía un lugar definido dentro de la sociedad, dentro de ese núcleo familiar de repente. Entonces los papás en casa le exigen que se comporte responsablemente como lo haría un adulto, que cumpla con sus actividades académicas, que cumpla con los patrones del hogar, no las normas de casa, pero al mismo tiempo lo tratan con el cariño de un niño, ¿no? Entonces es un mensaje ambivalente. Por un lado le exijo como un adulto, pero por otro lado lo trato como un niño, ¿no? Entonces le digo, no vas a ir a la fiesta porque eres pequeño, pero haz tu tarea porque eres grande, ¿no? Entonces al final el adolescente no sabe cómo comportarse, entonces aparece con una conducta muy impulsiva, muy hostil, como mencionaba. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que está entrando en esa etapa de rebeldía nuestro hijo?
Empieza con algunos cambios, ¿no?, propios en la conducta, empieza con algunos cambios a nivel de, ¿no?, de algunos pensamientos, pero sobre todo es muy notable el tema de que ya no se respetan algunos límites, ya no se respeta la autoridad, ¿no? Entonces, si al papá, mamá, tutor, a los abuelos se los trataba previamente como una figura de autoridad, últimamente ya se los empieza a tratar como un par, como iguales, ¿no? Entonces empiezan contestaciones, empiezan actitudes inapropiadas, ¿no? Si mamá le dice no, o papá, el adolescente o el niño empieza a decirle, ¿y por qué no? ¿Y tú por qué me dices así? ¿No? Entonces ya empieza una serie de posicionamiento como si fueran igual, y eso no es correcto. La autoridad es el padre, la madre o el tutor, no el hijo. Entonces se dan vueltas las cosas y en el hogar parecería que empieza a mandar el hijo, ¿no? El papá dice, no, es que mi hijo se enoja, entonces hay que hacer así, y eso no es correcto desde ningún punto de vista. Para algunos papás seguramente los adolescentes llegan a ser conflictivos, o eso es lo que nos dice a veces la televisión, el cine. ¿Es cierto que realmente pueden ser conflictivos o llegar a esa etapa de la adolescencia? Sí, no, sin duda, el ser humano de por sí es una persona conflictiva. ¿Por qué? Porque va buscando ese lugarcito en la sociedad, ¿no? Pero en la adolescencia es mucho más evidente, entonces sí, puede ser una persona sumamente conflictiva y se lo puede ser desde cualquier edad, solo que en un periodo de transición es mucho más evidente siempre. Entonces, ahí los papás empiezan a cuestionarse sobre ellos mismos, ¿no? ¿Habré hecho mal como padre, como madre? ¿Será mi culpa? ¿Será que no le puse límites? ¿Será que lo mimé mucho? Entonces viene como de rebote una culpa hacia los propios padres, que lastimosamente muchas veces se la intenta subsanar con más flexibilidad. Entonces la conducta es peor, no va creciendo y cada vez es más compleja, imposible de poder sobrellevar en algún punto. Entonces se convierte en una situación bastante difícil, ¿no?, con la cual se debe lidiar. Tenemos una consulta. Juan está en línea. Bienvenida, doctora Villayala. Buenos días, Ana. Muchas gracias por poder consultar. Buenos días, Juan. Adelante con su pregunta. Buenos días. Quería consultarle justamente acerca de este tema. Lo que sucede es que hay hijos que ya amenazan con irse de la casa. Entonces quería preguntarle a la profesional cuál sería la actitud que debería tomar el padre, porque a veces por miedo a que se vaya son un poco flexibles y ahora si son duros también se van. Entonces quisiera saber esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana, por su participación y una realidad además, Cecilia, ¿no? Definitivamente amenazan con irse de casa y pues a veces los papás piensan o creen que cómo lo va a hacer si no tiene los medios o los recursos de hacerlo, pero resulta que terminan logrando con ese objetivo. Sí, sí, es cierto. Es una realidad que, bueno, sin duda angustia mucho porque es una característica propia de esta época, ¿no? Donde ya el adolescente, el muchacho, la muchacha joven pueden tomar decisiones que tal vez en otro momento era inadmisible, ¿no? Ni siquiera se pensaba en eso. Pero es cierto. Entonces, hay amenazas de irse de la casa, hay amenazas de conductas suicidas, incluso hay amenazas de todo. Ahora, ¿qué deben hacer los padres o los tutores? No caer en ese circuito, eso es fundamental. En el hogar, cuando el niño o niña está creciendo, ¿no?, y se transforma en un adolescente paulatinamente, hay como una cierta lucha de poder, a ver quién manda. Entonces, los hijos muchas veces van tanteando, por usar el término, a los papás, ¿no? Entonces van viendo realmente hasta dónde pueden exigir, hasta dónde los papás van a permitir y van a ser flexibles. Ahora, si los padres ante puntos de mucha exigencia de los hijos empiezan a retroceder y a mostrar más flexibilidad por el temor a que realmente se vaya, por el temor a que cometa una conducta suicida, realmente se está perdiendo la autoridad. Entonces eso no es favorable. Lo mejor es sí poder dialogar con los hijos, negociar, pero desde el punto autoritario de padres, eso no quiere decir intransigente, sino autoritario, y el punto de vista de los hijos, ¿no? Y hallar una solución a lo que está sucediendo. Caso contrario, la calle siempre ofrece un bienestar mayor
en relación a la angustia que se puede vivir en casa. Eso es lo que muchos adolescentes piensan, ¿no? Mi amigo, mi amiga me ha dicho que con ellos voy a estar bien, en cambio en casa me riñen, no sé qué hacer, entonces ahí terminan apareciendo parejas muy jóvenes, amigos que tal vez no tienen las mejores intenciones y que no es lo mejor para el adolescente. Entonces la idea es que pueda encontrar las respuestas en el hogar y no afuera. Bien, tenemos más consultas. Gracias, Cecilia, y gracias por la participación de nuestros amigos. Buen día, felicidades por el programa. Tengo mi hija de 14 años. Ella está demasiado rebelde. Dice, cuando le llamo la atención, empieza a lastimarse, se corta los muslos, se corta las muñecas, y eso me asusta. No sé qué es lo que puedo hacer con ella, ya que tengo temor de que se lastime aún más. Me gustaría poder llevarla a un profesional. ¿Qué es lo que me aconseja? Muchísimas gracias a esta mamá. En este caso, por ejemplo, está preocupada. Sí, bueno, no es para menos, ¿no? Es una conducta donde preocupa, asusta a los padres. Pero la característica de la conducta autolesiva, es decir, del daño personal, que puede ser en lugares muy visibles, ¿no? Por ejemplo, las muñecas, el cuello, o en lugares un poco escondidos, ¿no? Los muslos, a veces el antebrazo, ¿no? Entonces, eso ya implica que hay una conducta ansiosa, una conducta impulsiva y que tiene una causa. La idea es ir buscando cuál es esa causa que está detonando eso. Muchas veces está asociado a la gran culpa que puede sentir el adolescente o la adolescente y la dificultad para poder expresar eso, ya que lo empieza a asociar con una posible sanción. En otras palabras, si hablo de tal tema con mi familia, tal vez se enojen, entonces prefiero no hablar. Y para eso me autolesiono, ¿no? Como una forma de castigo. Sin duda es un pensamiento totalmente inapropiado, pero sucede. Entonces hay que ver una opción para que ese pensamiento pueda encontrar una respuesta viable, que no genere más malestar en la persona y en el entorno que lo vive. Perfecto, muchísimas gracias, Cecilia. Gracias por la participación de todos nuestros amigos. Hacemos la primera pausa en Doctora Villayala. Les recordamos que estamos hablando acerca de rebeldía en nuestros hijos. Si usted tiene alguna experiencia que quiera comentarnos, tal vez alguna consulta que hacer, pues recuerde que puede participar comunicándose al 214-8440 y escribiéndonos al 656-39678. Ya regresamos. Continuamos con más en Doctora Villayala. Estamos hablando acerca de la rebeldía en nuestros hijos. Tenemos una consulta junto a Laura. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora Villayala. ¿Cómo está? Muy buen día. Quisiera hacerle una consulta a la doctora. Adelante, Laura. Bueno, tengo un hijo de 15 años. Yo quiero iniciar nuevamente mi vida amorosa con otra persona. Y él me chantajea todo el tiempo de que va a hacer diferentes cosas, como se va a suicidar o se va a ir de la casa. No sé cómo puedo solucionar este problema. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, Laura. Cecilia. El tema amoroso, afectivo en los padres que ya se han separado, es muy importante poder dialogarlo con los hijos. El hecho de que se haya dejado de ser pareja con la persona que se concibió un hijo no necesariamente quiere decir que se haya dejado de ser hombre o mujer. Entonces está la persona en todo su derecho de disfrutar su vida plena como mujer, ¿no? Y en el caso de la otra parte, bueno, como hombre también, ¿no? De poder formar una pareja. Pero cuando se ha pasado mucho tiempo conviviendo solo con los hijos, es decir, mamá e hijos o papá e hijos, para el hijo es muy difícil asimilar la transición. Mencionábamos que las conductas de rebeldía se dan básicamente en periodos de transición grandes, ¿no? Como de la infancia a la adolescencia, o en este caso podría ser como en el muchacho que ha estado ocupándose del bienestar del hogar, de casa, porque es lo que usualmente sucede, ¿no? Se va papá y queda a cargo el hijo, ¿no? Cosa que es totalmente inapropiado. Entonces, esa transición de ahora volver a ser hijo y mamá estará compartiendo su vida con otro hombre que también la va a cuidar, es algo muy difícil de asumir, ¿no? De asimilar. Entonces, es más fácil para la persona continuar en ese momento de comodidad, diríamos, de bienestar, donde sigue siendo él el encargado y la mamá sigue siendo de él, ¿no? Entonces, eso no es algo sano, algo apropiado. Y lo mejor es poder conversar con él.
No decirle, bueno, quiero rehacer mi vida, vamos a estar en pareja, sino plantearle qué es lo que él opina, qué es lo que él desearía. Buscar la forma de poder abrir un diálogo en ese, donde el hijo también se sienta parte de. Es algo muy similar a lo que sucede cuando en casa viene un nuevo hermanito, ¿no? Una nueva hermanita, un nuevo integrante. Hay como la sensación de sentirse desplazado por los otros hijos, ¿no? Como ya no me van a querer más, no va a querer más a él. Es lo mismo cuando se reanuda una relación de pareja. Entonces, es importante que la persona que está sintiéndose desplazada, en este caso el hijo, se pueda incorporar al diálogo, ¿no? Se le pueda plantear qué es lo que le espera, cuál es su opinión, su posición. Tenemos otra consulta, José está en línea. Bienvenida, doctora Villayala. Buen día. José, mil disculpas por tenerlo en línea. Por favor, si puede volver a comunicarse, les recordamos que es importante dar respuesta a cada una de las preguntas que previamente nos van llegando. Buen día. Le cuento que una amiga tiene un hijo de 7 años, muy rebelde. Salí con ellos a un matrimonio, no come, patalea y actúa como bebé, no hace sus tareas ni tampoco lee bien. Seguramente les pasa también esto a muchas amigas, ¿no? Que ven la experiencia de algunas personas a través de lo que ocurre con sus hijos y pues estas personas tal vez están en crítica o a la espera de saber qué podría pasar con ellas cuando seguramente sean mamás. Bueno, cuando sean mamás probablemente deseen hacer todo bien, ¿no? Lo que han visto con las amigas, los amigos, probablemente no querrán que suceda nunca, pero eso es algo incierto, no sabemos, ¿no? Cómo cada persona va a reaccionar de acuerdo al rol que le toque. Pero sí es importante tomar en cuenta que, como dice el refrán, nunca se aprende con experiencia ajena, ¿no? Entonces, la vida es un proceso y hay que ir paso por paso, ¿no? Una cosa es la experiencia de otra persona, que será buena o mala como mamá, y otra cosa es la mía. Tenemos otra consulta. Paola está en línea. Bienvenida. Buen día. Aló, buen día, felicidades por el programa. Muchas gracias, Paola. Adelante con su pregunta. Y la pregunta es la siguiente, mire, yo tengo a mi hermano, él tiene 27 años, pero creo que ya mis papás han perdido el control sobre él, todavía vive con nosotros, está en la universidad, llega borracho cuando quiere, cree que todavía es joven porque se viste así con pantalones caídos, se cree joven, o sea, un chico de 18, 19 años, pero es muy inmaduro. Y él siempre amenaza con irse de mi casa y mi mamá es la que se pone el horario. Nunca le han puesto un límite, porque creo que solo porque es hombre. Entonces no sé de qué manera mi mamá o mi papá pueden cambiar y hacerle entender que él ya es grande y que tiene que madurar. Por favor, licenciada, si me podría ayudar. Gracias, Paola, por comunicarse con nosotros. Cecilia. Bueno, esa situación es algo muy común, si se quiere, ¿no? Es algo muy común, ¿por qué? Porque en algunas localidades, en algunos países, en algunas culturas como la nuestra, los hijos tienden a vivir mucho tiempo en el hogar materno, paterno, ¿no? Incluso llevan a sus esposas o a sus esposos, ¿no? Y se termina conformando un hogar muy grande, ¿no? Pero eso no es del todo sano. Lo que menciona es correcto, es una persona ya adulta, no es un muchacho jovencito de 17, 18 años, entonces tiene que tener otras responsabilidades propias de adulto. Lastimosamente a veces se forma como un circuito, ¿no? Diríamos un circuito vicioso, donde no se cumple de una de las partes, en el caso él, y tampoco no cumple la otra, es decir, los papás. Entonces, ante cualquier amenaza todo permanece estático igual, pero a veces las amenazas son buenas, los problemas también ayudan a que forzosamente se salga de esa situación y se avance. En el caso de que él se quiera ir, es un hombre adulto, no es un muchacho, es un hombre adulto, entonces está en todo su derecho de poder tomar sus decisiones. Y lo mejor es que la familia acepte que tomará decisiones buenas o malas, pero son de él. Y en ese sentido tiene que limitarse un poco el permiso que se da al consumo del alcohol y al hecho de no hacer nada. Está en una edad laboral, entonces tiene que tener otras responsabilidades. ¿La rebeldía de nuestros hijos, Cecilia, podría ayudar a formar su personalidad? Sí, sin duda. O sea, el niño desde la infancia va, diríamos, tanteando, ¿no? A ver hasta qué punto puede hacer que los padres cedan ante sus deseos, sus caprichos, por decirlo así. Eso con muchos berrinches, etcétera. El tema es si los papás o los tutores ceden ante todo. Se va formando una persona en cuanto a su personalidad como tal, ya bastante dominante, bastante exigente, realmente una persona donde no tiene muchas veces consideración
desesperación por el entorno, donde quiero significa quiero y punto. No hay opción a que se escuche un no por respuesta. Y eso para una vida adulta no es del todo sano, porque estamos hablando de un niño que crecerá, tendrá un trabajo, tendrá una familia y muchas veces se necesita tener una cierta flexibilidad en la sociedad, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias a nuestros amigos. Recordarles que estamos hablando acerca de rebeldía en nuestros hijos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 214-8440 y escribirnos al 656-39-678. Tenemos una llamada telefónica. Elizabeth está con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, muy lindo el programa. Quise consultarme, yo soy abuela. Gracias, adelante. Y veo que mi hija no reacciona, ella tiene un niño, pero lo maltrata. O sea, ¿cómo puedo ayudar yo a que ella no refleje lo que yo no le he dado? Elizabeth, ¿cuántos años tiene su nieto? Tiene 7 añitos. Mi hija ya es adulta, ella tiene 28, pero ella yo veo que lo trata mal a mi nieto. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Cecilia. Sí, lo que menciona la señora también es algo muy común. Muchas veces los hijos tienden a reflejar lo que probablemente han vivido, han conocido, no necesariamente como experiencia propia, sino como la sumatoria de las vivencias del entorno, ¿no? Entonces, esta situación de que trata mal al nietito de 7 años, sin duda no es favorable ni para el nietito, ni para la abuela, ni para la mamá, para nadie. Pero ¿qué hacer? La abuela necesariamente tiene que ocupar el rol de abuela. ¿Por qué? Porque el niño tiene que asumir quién es la mamá y quién es la abuela, ¿no? Cuando esto se intercambia y el niño piensa que tiene de repente 2 mamás, es algo que no le favorece para ya el desarrollo de su vida adulta. Entonces, lo mejor que podría hacer la señora es dialogar con su hija y ver realmente cuál es el concepto que su hija tiene de maternidad, en qué le puede beneficiar la experiencia de ella como madre, es decir, de la abuela, ¿no? Y qué tipo de situación puede ofrecerle de mayor beneficio a su hijo, ¿no? Ella como mamá. Eso hará que el hijo pueda ver con más claridad cuál es el panorama y que se pueda respetar necesariamente la autoridad, ¿no? Ahora, si la señora directamente va a intentar solucionar la situación con su nieto, se está desautorizando a la mamá como tal, entonces eso va a generar más rebeldía en este niño cuando empiece a crecer, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Cecilia. A nuestros amigos les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 214-8440 y que el 656-39-678 es exclusivamente para mensajes vía WhatsApp o SMS. Estamos a la espera de su participación. Hacemos una nueva pausa en Doctora Villayala. Por supuesto, ya vamos a ir dando respuesta a cada una de sus preguntas al retornar. Continuamos con más en Doctora Villayala. Estamos hablando acerca de hijos rebeldes, ya lo decíamos. Si usted tiene alguna experiencia que comentarnos, tal vez alguna consulta junto a la psicoanalista Cecilia Bandín, pues se puede hacerla a través de la línea telefónica al 214-8440 y puede escribirnos vía SMS al 656-39-678. Tengo un pequeño problema con la red, así que mejor si me envía los mensajes vía SMS, por favor, para dar respuesta a cada una de sus preguntas. Tenemos una consulta, estamos junto a Sandra desde Potosí. Sandra, bienvenida, doctora Villayala. Buenos días. Buen día, Sandra. Adelante con su participación. Gracias. Tengo una hija de 13 años. Lamentablemente hace unos 6 meses me separé del padre. Y ella ahora está con una conducta bastante rebelde, más o menos hace unos 2 meses. Ella no quiere que la abrace, que me acerque a ella, no me cuenta nada, se aísla, se encierra en su dormitorio, se comporta muy mal con la mamá y conmigo y con la abuela. En realidad no sé qué hacer, ella ahora amenaza con irse con su papá. No sé qué es lo que puedo hacer, ya que el padre también es una persona muy irresponsable. Entonces, no sé qué es lo que puedo hacer o cómo puedo conducir a mi hija. Yo también conozco algo de psicología, entonces, por favor, quisiera que me oriente. ¿Qué es lo que, por qué decisión puedo tomar o cómo puedo apoyar en ese momento a mi hija?
ya que es única. Gracias, Sandra, por su participación y un saludo, por supuesto, para todos nuestros hermanos en Potosí que sabemos sintonizan el programa, doctora Villayala. Cecilia. Bueno, lo que mencionaba la señora, cuando hay un proceso de separación, cualquiera sea la razón, necesariamente se tiene que hacer proceso de duelo. El duelo comúnmente se piensa que es cuando una persona fallece, no necesariamente. Cada situación que termina, cada ciclo que acaba, tiene que hacerse un proceso de duelo, ¿no? Cuando acaba una relación de amistad, de pareja, un tema laboral, ¿no? Etcétera. Entonces, en este caso, el proceso para su hija es algo que lo está viviendo de forma distinta la mamá, obviamente, porque la mamá ha vivido una relación de pareja y la hija una relación de padre. Ahora, muchas veces existe la idea errónea de que cuando se separan los papás, probablemente ya dejen de ser padres para ella, es decir, una cosa es que se separe la pareja y eso no tiene nada que ver con que dejen las funciones de paternidad, pero a veces los hijos lo asocian así, ¿no? Como que eso va a suceder. Y los hijos que están en un periodo de adolescencia llegan a pensar por qué se habrán separado y muchas veces no tienen todas las respuestas que ellos quisieran, por más que los padres se la den. Entonces empiezan a pensar situaciones erróneas, ¿no? Como debe haber algún culpable, el culpable seré yo, será papá, será mamá, etc. Entonces, esta conducta un poco reacia, de cierto rechazo a los abrazos, a poder dialogar, parecería que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esta molestia que ella vive en cuanto a la separación. Muchas veces el amor acaba, la separación es una opción, sin duda, pero para los hijos no es una situación admisible. Entonces, es importante dialogar con ellos para que puedan analizar y entender que la separación es una decisión propiamente de los padres, pero como pareja, y eso no quiere decir que exista un culpable, simplemente es la situación, y no quiere decir que se tenga que terminar la relación de padre hacia los hijos, ¿no? Entonces el diálogo es realmente muy, muy importante en este caso. La comunicación, ¿no? Entre padres e hijos. Exacto. Tenemos la participación de Reina. Bienvenida, doctora Villayala, buen día. Buenos días, quería hacerle una consulta a la licenciada. Adelante. Tengo un hijo único de 16 años. Él desde pequeño ha sido como que muy berrinchoso, desde bebé. Era el que se tiraba al suelo y quería todo, ¿no? Y nosotros hemos tratado de no hacerle caso a sus berrinches. Ahora que tiene 16 años hace lo mismo, digamos, ¿no? Su carácter es muy fuerte, tira las puertas cuando se enoja y hace cosas así que me indignan a mí también. Pero él se da cuenta y después quiere llorar, me quiere hacer regalos, desde pequeño así sigue haciéndome tarjetas, ahora de grande pidiéndose disculpas a mi mamá, no quería decirte eso, y yo solamente en ese momento no le hablo, o sea, le digo después vamos a conversar, pero cuando yo estoy tranquila, converso con él está un día o dos así y otra vez vuelve con su carácter. Otra cosa es que él no es muy sentimental. O sea, por ejemplo, vivíamos con mi papá, él falleció hace 2 años y cuando ha muerto mi papá, él, por ejemplo, no ha llorado, no va al cementerio, por decir, no, o sea, no expresa muchos sus sentimientos, no le he visto llorar ni nada como mis sobrinos, por ejemplo. Eso quería, ¿cómo puedo manejar esta situación de que él les hace algo y después se siente mal conmigo? Me pide disculpas, ya no lo voy a hacer, mamá, discúlpame, pero vuelve a hacer las cosas. Gracias, licenciada. Gracias, Reina, por su participación. Lo que comentaba la señora, bueno, primero el tema de que él no es muy sentimental. Cada persona explora sus sentimientos y los demuestra de una forma muy distinta. No todos somos iguales en ese sentido, entonces que él no lo exprese en público, que no lo haga saber, puede ser por distintas razones. Tal vez para no angustiar a la mamá, ¿no? Por eso, o para no angustiarse él, ¿no? Y mostrar este semblante de fortaleza. Pueden ser muchas las situaciones, pero eso es algo muy personal que él tendrá que resolver. Ahora, el tema de por qué él tiene esta conducta de hacer un acto de berrinche, ¿no? Como si fuese un niño pequeño, y posteriormente de disculparse, ¿no? Y es algo constante. Ya es un muchacho de 16 años, pronto será un adulto, y no es bueno, no es sano ni para él ni para su entorno continuar con esta situación. Entonces,
Esa conducta de perdón y de berrinche es algo que se está retroalimentando gracias a la participación del entorno. Mamá participa actualmente no hablándole, como mencionaba. Entonces, eso es algo que tendría que cambiarse, ¿no? Toda situación que una persona haga, es decir, toda conducta, necesariamente causa una respuesta. Entonces, es importante que el hijo asuma que su conducta está generando una respuesta y que hay cosas que con un perdón no se pueden borrar porque ya se genera un malestar y ese malestar, por más que exista una disculpa, no se puede borrar. Eso es importante que él lo entienda, que mamá converse con él, se lo haga notar. No importa si hay regalos, si hay disculpas, etcétera, porque llega un punto donde eso no sirve de mucho. Pensando sobre todo que él va a crecer, entonces un adulto que cometa ese mismo tipo de conducta y después se disculpe, no es algo sano, ¿no? Entonces que realmente se responsabilice de sus acciones, que tome en cuenta que su participación genera un tipo de respuesta incómoda para el entorno. Tenemos otra consulta. Luisa está en línea. Bienvenida, doctora Villayala. Buen día, licenciada. Gracias por comunicarse con nosotros y por aguardarnos en línea. Adelante con su pregunta. Licenciada, le voy a consultar. Yo tengo un nietito que yo ya he tomado, mi hija ha fallecido. No sé cómo lo puedo educar ya ahora, como ya hice bajo mi tutela de mí. ¿Cómo lo voy a educar? ¿Ya dejaría de ser abuela y entraría a ser mamá? ¿O no, licenciada? ¿Cuántos años tiene? Mi bebé tiene 4 añitos. Yo de este bebé lo crié porque mi hija era una enferma epiléptica que murió recién hace 4 meses. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, Luisa, y por la confianza. Gracias, licenciada. Gracias. Bueno, da mucha pena no escuchar que la mamá ha fallecido, sin duda no debe ser algo fácil para la familia, pero es importante tomar en cuenta que esta transición de abuela a mamá no es del todo sano para el hijo. La abuela siempre va a ser abuela y la mamá también. Entonces es muy importante que siempre se dialogue con el nietito con la verdad, ¿no? Y se le haga saber que la mamá, por un tema de salud, no está con vida, ha fallecido, pero que ella la puede querer como una mamá, ¿no? Que es distinto, pero es la abuela. ¿Eso por qué? Porque va a ir creciendo y en algún momento va a preguntar sobre su mamá y el mundo es pequeño, en algún momento va a saber que su mamá no es su abuela, entonces se va a generar mucha molestia con la abuela, pese a que la abuela con mucha nobleza y mucho amor lo está criando. Entonces no es algo sano, es importante que se dialogue con la verdad y que se cumpla la función de abuela, pero que se lo críe casi como una mamá. Eso lo tiene que saber el niño, no importa que tenga 4 añiñitos, y es una edad donde empieza a preguntar sobre el mundo. Y amor seguramente va a haber de sobra, ¿no? Sí, por parte de nuestra sin duda. amiga. Tenemos otra consulta. Cristina está en línea. Bienvenida. Buenos días. Quería realizarle una consulta aquí a la especialista. Adelante. Es lo siguiente, mire, mi sobrino tiene 10 años, nunca ha conocido a su papá y ya ha empezado a preguntar por él, es decir, ¿quién es mi papá? ¿Y a qué edad yo puedo saber quién es mi papá? Pero, y aparte de eso, he empezado a presentar una serie de actitudes medio de rebeldía, digamos, contestar, así, ese tipo de actitudes. Nosotros no sabemos la verdad cómo explicarle que de su papá. Su papá desea desentender totalmente desde que él ha nacido, nunca lo ha conocido. Y ahora tenemos conocimiento de que pretende venir a verlo de la noche a la mañana sin siquiera conocerlo. Y nosotros tenemos miedo de esa situación que le pueda causar mayor rebeldía, doctora. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos explicarle a un niño de 10 años que su papá lo ha dejado, que prácticamente no ha venido nunca a verlo y la verdad no sé, tenemos miedo de que él se torne más rebelde? Él tiene buenas notas en la escuela, pero tenemos miedo que afecte esta situación a esto, ¿no? Doctora, por favor. Gracias. Bueno, justamente la pregunta de la señora, ¿qué hacer? No, parecería que a los 10 años es muy difícil explicar esta situación, pero a los 10 años el niño ya se da cuenta de muchas cosas, entonces es importante también hablarle con la verdad. Sin duda no es grato decirle, papá nunca se ocupó, recién ahora, después de 10 años, pero de algún modo hay que incorporar la verdad. Ahora, esta actitud rebelde de él puede deberse justamente a que hay algo de información que desconoce, pero que sabe que el entorno la tiene, entonces pregunta constantemente. Eso porque es una etapa escolar también en la que está, y los compañeritos, los referentes inmediatos de los amigos, es un tema común, ¿no? El hablar del papá, del día del padre, la madre, etc.
Entonces, sí sería bueno hablar con él y explicarle de la mejor forma posible que papá no ha estado mucho tiempo, pero que en algún momento lo podrá conocer. Ahora, lo que sí es importante, muchas veces se le dice a los hijos, papá estaba ocupado, estaba viajando, estaba trabajando. ¿Qué se le está enseñando implícitamente? Que el trabajo hace que la persona se olvide de la familia. Eso no es correcto porque va a crecer y en algún momento va a trabajar. Entonces, no puede crecer con ese pensamiento de que el trabajo perjudica al hogar. No. En todo caso, plantearle, bueno, cuando converses con tu papá, tú le puedes preguntar qué pasó, por qué no vino. Y ahí papá tendrá que responder. Al mismo tiempo hacerle notar que la familia, ¿no? La tía, la mamá va a estar siempre para apoyarlo en lo que necesiten y que nunca le va a faltar el afecto que él pueda necesitar, ¿no? La comunicación, como decimos, es comunicación. importante y siempre hablar con la verdad, ¿no? Exacto. Hacia nuestros hijos. Si se genera algún tipo de información inapropiada, el niño siempre la va a intentar encontrar y a veces los referentes de amigos, otras personas, no son los mejores para dar esa información que falta. Justamente aparecen en la etapa de la adolescencia y son tal vez lo que aportan un poquito con esa rebeldía. Nos vamos a la última pausa en Doctora Viellala. Les recordamos que vamos a ir dando respuesta a cada una de sus preguntas. 214-84-46-56-39-678. Hijos rebeldes, el tema que estamos tratando en esta edición de Doctora Viellala. Ya regresamos. Continuamos ya en los últimos minutos de Doctora Viellala. Estamos hablando acerca de hijos rebeldes. Vamos a ir dando respuesta a las consultas que nos están llegando al 656-39-678. Tengo una hija de 13 años y estoy separada del padre, ya que él es irresponsable, toma mucho y es muy pegado a su padre y lo abandona, dice, abandona totalmente a su hija. Ahora ella hace 12 meses se aleja de mí, no quiere que la abrace, ni la bese, ni la sienta cerca. Bueno, ni siquiera su abuela nos dice que la quiera mucho, y desde en esa época ella tiene esa ira también contra su padre y mucho más contra ella. ¿Qué es lo que puede hacer? Un caso similar al de nuestra amiga que se comunicó con nosotros hace minutos. Sí, evidentemente hay un cierto rasgo similar. Es importante, como mencionábamos, el tema de cada quien vive su proceso de asimilar esta separación de un modo distinto. Entonces la rebeldía, la molestia, la conducta hostil e impulsiva es algo común en esta etapa, pero eso irá cediendo en la medida de que se puedan ir dando respuestas, a ver qué es lo que está pasando y siempre hablar con la verdad, explicarle, ¿no?, cuál es la situación, qué ha sucedido. Papá ausente, no es cosa de que cuando papá quiera vuelve, porque para el niño también es difícil, para el adolescente también. Entonces es importante que se hable con la verdad y ya la propia persona, en este caso esta muchacha, pueda sacar sus propias conclusiones. Tenemos otra consulta. Lucía está en línea. Bienvenida. Buen día. Buenos días y felicitarle por su programa. Muchas gracias. Quería preguntarle a la psicóloga. Adelante. Tengo a mi nietita en una escuela, en un colegio ex, que no voy a dar el nombre, pero sin embargo mi nietita está sufriendo agresiones por sus compañeras ya desde el año pasado. Pese a las recomendaciones y todo, mi nieta creo que no sabe defenderse, ha sufrido bullying por escrito, algunas veces le he pegado, y cuando reclama o cuando se quejan siempre le echan la culpa, y la tutora ha indicado que esos problemas tienen que arreglarse entre ellas, ¿no? Entonces estoy preocupada, ya me he visto en la necesidad de cambiar de colegio, porque su reacción de mi hija es que tiene miedo. Cuando queremos llamarle la atención o hablar con los padres, ella pide que no digamos nada. No sé por qué esa actitud de mi nieta, y para mí es una gran preocupación. Tiene 10 años y está en 5º curso. Por favor, una orientación. Muchísimas gracias, Lucía, por realizar su consulta. Es importante recordarle también que hay normativas que nos protegen, que protegen a nuestros niños, a nuestros adolescentes contra el bullying, así que a tomarlo en cuenta, por favor, Lucía. Y a veces pensamos que enfrentándolos o dejando que enfrenten sus problemas a esa edad, Cecilia, se van a hacer más fuertes, pero tal vez podría ser contraproducente a futuro. Sí, efectivamente, no necesariamente es la mejor opción. Es cierto, las leyes amparan a las personas y no hay nada que esté por encima de la ley para tomarlo en cuenta, pero al mismo tiempo es también necesario conocer y evaluar qué es lo que está pasando para que ella pueda ser, diríamos, este blanco fácil, ¿no?, para las compañeras de curso.
Una persona que sufre bullying o acoso escolar es una persona que de algún modo da pie a que pueda suceder algo, es decir, necesitamos una víctima y un victimador. El victimador buscará a su víctima, a una persona que pueda ser dócil y fácil de manipular, donde si se le inculca miedo, ese miedo realmente empieza a crecer al punto de no querer dar nombres, no querer hablar, no querer contar, no querer enfrentar la situación. Entonces, es una persona que de algún modo todavía no tiene muchas herramientas desarrolladas, es decir, hay un tema de autoestima de por medio, hay un tema de sentirse una persona muy segura, asertiva. Entonces, lo mejor que se puede hacer es en casa ver cómo desarrollar más estas herramientas, que la persona pueda sentirse sumamente segura. Si se equivoca o no, es un tema personal. Por ejemplo, en casa, esto de que haga tareas solas, si se equivoca, bueno, es ir poco a poco desarrollando la seguridad que hay en ella, que haga otra actividad sola, ¿no? En casa, ¿no? Para que cuando ya asista a la institución educativa a esta o si se la cambia a otra, sea una persona muy segura de sí misma y no sea blanco fácil para que se cometa una conducta de bullying. Esa mamá está preocupada. ¿Debería de cambiarla de colegio? Es siempre una opción, pero es importante, si se la cambia de colegio, que se tome en cuenta que tiene que tener una actitud realmente de mucha seguridad en un nuevo colegio para que no se repita lo mismo y no se convierta en un síntoma, ¿no? Ante un problema me voy y me cambio. No, tiene que haber un corte ahí, donde la persona con mucha seguridad pueda poner un alto. Buscar ayuda profesional tal vez sería bueno, sería ¿no? una En buena esta opción. etapa. Entonces, para nuestra amiga Lucía tenemos más consultas. Tengo mi hijo de 3 años. Cuando le llamo la atención, él coloca la mano dentro de la boca. ¿Qué puedo hacer? Y tenemos otra pregunta similar. Tengo una hija de 5 años. Cuando le llamo la atención, ella lo que hace es rayar las paredes. Ahí vemos tal vez algunos síntomas similares de rebeldía. Puede ser en niños tan pequeñitos, Cecilia. Sí, sí, exactamente. Una edad muy cortita para una conducta bueno, tan grande, ¿no? Rayar la pared ya implica cruzar esa línea del no del papá, de la mamá, y lo mismo la manito en la boca. Son conductas que tienen mucho que ver con el hecho de querer expresar algo, pero que el entorno no lo asimile como desean. Entonces, si no sale la situación como los hijos quieren, tienen una conducta un poco hostil y torpe, ¿no? Donde o se raya la pared, que obviamente le va a angustiar muchísimo a los padres, ¿no? Y los niños saben eso, o se pone la manito en la boca. Entonces, ¿qué hacer? Lo mejor, nuevamente, no exasperarse en ese momento, no empezar con un castigo directamente, sino empezar a dialogar, que el niño se dé cuenta de su conducta y la respuesta que eso genera, y sí poner algún tipo de sanción, pero con una explicación previa, porque a esa edad el niño lo que necesita es una explicación previa, no unos gritos, no una molestia de los padres, porque no van a poder unir una situación con otra. Entonces, con mucha calma, la explicación, en el caso de la pared, que pueda ayudar a borrar lo que ha hecho, así lo haga mal, que lo pinte mal, pero no importa, que vea que necesita resarcir ese daño. Y con el tema de la manito en la boca, todo lo que puede ocasionar, con el tema de los dientecitos, ¿no? O sea, de la boquita paspada, etcétera, ¿no? O sea, que se haga cargo la persona de lo que está generando. Tenemos más consultas. Una pregunta: cuando exageramos en llamar la atención de algo que no hizo caso hasta lastimar, dice, ¿es bueno pedir disculpas? Seguramente es un papá y una mamá en la que de manera reiterativa tal vez tiene la necesidad de llamar la atención a su hijo y pues después pide disculpas. Hay que tomar en cuenta que todo lo que hacen los padres, los niños en algún momento lo copian, ¿no? Entonces, los padres son el modelo de los hijos y probablemente esa conducta de lastimar y pedir disculpas es lo que el hijo pueda mostrar en la adolescencia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que tal vez no es la mejor forma. Si se llama la atención y se lastima, la disculpa a veces no sirve de mucho. Entonces, evitar en lo posible que se llegue a lastimar. Sí, llamar la atención, pero acompañado de una explicación. Ya el tema de lastimar es algo que no ayuda, no, realmente no. Vamos a dar lectura a la última pregunta. Hola, buen día. Mi consulta es la siguiente. Tengo 4 sobrinos y todos me quieren porque les doy lo que les gusta. ¿Cómo puedo cambiar? Dice, ya que sus padres se quejan. Además, el teléfono del especialista. Muchísimas gracias. Bueno, el hecho de brindarles todo a los sobrinos no es algo dañino porque son sobrinos, ¿no? Es lo mismo en el caso de los abuelos con los nietos. Ya será papá, mamá o el tutor los que tengan que ver cómo hacer para que
su palabra tenga el peso necesario como autoridad y no así la de la tía o el tío. Entonces, hay situaciones donde no es necesario cambiarlas porque brindarles todo el afecto a los sobrinos no está mal porque son tíos. Entonces, los que ahí tendrían que ver un poco cómo organizar la situación son los papás, ¿no? A ver qué está pasando, que los hijos tienen más afinidad con la tía, ¿no? Cecilia, ya para cerrar con esta edición de Doctora Villayala, recomendaciones importantes. ¿Sí? Bueno, tomar en cuenta que una conducta rebelde siempre se va a generar en la medida de que el diálogo no se pueda estar dando. Entonces, son como dos partes encontradas donde cada quien jala para su lado y cada quien quiere que se haga lo que de ambas partes, bueno, ven conveniente. Es decir, yo quiero hacer para mí y el otro para él. Entonces, eso nunca va a llegar a un buen camino en la medida que no se pueda dialogar. Si se dialoga, ya se puede llegar a una solución en común, a un tema equilibrado y a partir de ahí avanzar. Entonces, eso para todo, para nivel académico, para el hogar, para el tema de pareja, laboral, el diálogo es lo más importante. Teníamos una consulta reiterativa en cuanto a su línea telefónica, contactos, ¿dónde podrían encontrarla nuestros amigos? Su consultorio. ¿Sí? Con todo gusto, el consultorio está ubicado en la avenida 6 de agosto, casi esquina Belisario Salinas, edificio Medicentro, primer piso, oficina 12, y de cualquier consulta o para agendar la cita al 701-26602. Muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarnos en esta edición de Doctora Villayala y le esperamos en una próxima. Creo que hablar de bullying es un tema interesante debido a la sugerencia de la mamá. Sin duda es importante, dado que bueno, pronto iniciará una nueva gestión escolar y hay algunos cambios que deben hacerse. Gracias, Cecilia, que tenga un hermoso fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Gracias a nuestros amigos también por participar en todo Bolivia. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros y ser parte de Doctora Villayala. Nuestra próxima cita el día lunes 8 en punto de la mañana. Recuérdelo y ahora les invitamos a quedarse junto a Villayala Reporta.